Hola, ¿qué tal? Vamos con nuestra clase, con nuestro séptimo tema, que trata sobre atención del técnico de enfermería al paciente con problemas de salud mental, toxicomanías, alcoholismo y drogodependencias y técnicas de inmovilización. Lo que voy a decir ahora, lo que voy a compartir, la clase que voy a dar es sobre la atención del técnico de enfermería al paciente con problemas de salud mental. Bueno, la salud mental se define como un estado de bienestar donde el individuo es totalmente consciente de las capacidades que tiene, donde él mismo sabe que puede afrontar las tensiones de la vida normales que surgen en el día a día, donde puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Las enfermedades mentales las podemos definir como trastornos de la mente. Eh, Trastornos de la mente engloba mucho, ya que la mente humana es muy difícil de comprender. Lo que es cierto es que todas las enfermedades mentales causan algunos cambios en la personalidad del enfermo o en su comportamiento, por lo que se definen como una alteración psíquica o desajuste psíquico de una persona. Las enfermedades mentales pueden ser repentinas, lentas o insidiosas. Su etiología, pues salvo algunos pocos casos, la responsable de una enfermedad mental no suele ser una sola causa, suele ser pues muchas causas, múltiples causas. No pueden ser probadas definitivamente. Entonces, las principales causas de las enfermedades mentales pueden dividirse en tres grandes grupos: enfermedades físicas, hereditarias o genéticas y experiencias personales. Las enfermedades físicas son aquellas que tienen efectos sobre el cerebro, como las enfermedades cerebrales, tumores, como el envenenamiento o intoxicaciones, como el alcohol, anfetaminas, como las afecciones somáticas que interfieren con el funcionamiento normal del cerebro, como una deficiencia vitamínica, etc. En cuanto a las enfermedades hereditarias o congénitas, pues un pequeño número de enfermedades mentales pueden ser demostradas como hereditarias, como por ejemplo la esquizofrenia, o congénitas, pues durante el embarazo o el parto. Las experiencias personales se pueden dividir en dos grupos. Son experiencias de la infancia o de la edad adulta. En la infancia, pues es la privación de la edad de cariño, de la edad infantil de cariño y atención por parte de los padres suelen ser el futuro por causa de la enfermedad mental. O en una experiencia adulta, pues problemas de la adolescencia, dificultades matrimoniales, depresión postparto, etc. En cuanto a las teorías fundamentales sobre el origen de la salud mental, pues hay varias. La teoría biologista, que trata y define la enfermedad mental como un trastorno orgánico o enfermedad y se apoya en la neurocirugía, psicoendocrinología, genética. La teoría conductista, que bueno, esto lo señalo como pregunta de examen, parte de las investigaciones sobre la fisiología de Paulo V y las escuelas soviéticas. Estas rechazan el origen orgánico, asignando el inicio a la conducta. Entonces, conductista, conducta. Es la importancia de la recompensa y del castigo en la instalación de mantenimiento e inhibición de las conductas. La teoría psicodinámica o psicomotriz, también pregunta de examen, es una teoría creada por Freud. En el origen de la enfermedad mental está en conflictos psicológicos internos que provocan el trastorno mental. Surge como experiencias fallidas, vivencias en las primeras etapas de la vida del niño. Las teorías humanistas, por el contrario, están influidas en un principio por el conductismo, pero tienen una visión más optimista de la persona. Las teorías sociales son estructuras sociales, considerándolas como elementos que condicionan la salud mental, cultura, comunicación humana, etc. Y las cognitivas aparecen en los años 50 y estas teorías trabajan con los eventos intelectuales.
Bueno, pues pasamos a la clasificación de los trastornos mentales, que como sabéis en el DSM-V, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Discoveries, DSM, contiene una clasificación de los trastornos mentales. Bueno, tenemos el CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, donde están englobados pues, todos los trastornos mentales orgánicos, la esquizofrenia, los neuróticos, los de comportamiento, los de personalidad, el retraso mental, etc. Entonces, pues bueno, os voy a poner un pequeño vídeo donde se habla un poquito de esto más globalmente. Trastornos mentales. Los trastornos mentales son afecciones que impactan el pensamiento, sentimiento, estados de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderos y afectar su capacidad de relacionarse con los demás. Tipos de trastornos mentales. Existen muchos tipos de trastornos mentales como ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, depresión, trastorno de personalidad, trastorno psicótico, entre otros. Causas de los trastornos mentales. No existe una sola causa y son varios los factores que pueden contribuir. Por ejemplo, genes e historial familiar, experiencia de vida, lesiones cerebrales, consumo de drogas y alcohol. ¿Quién está en riesgo de padecer algún trastorno mental? Son más comunes de lo que se cree. Más de la mitad de la población podría padecer algún trastorno mental a lo largo de su vida o ser diagnosticado. ¿Cómo se diagnostican los trastornos mentales? Se puede obtener un diagnóstico por historial clínico, examen físico, pruebas de laboratorio, evaluación psicológica. ¿Cómo saber si padezco algún trastorno mental? Si presento los siguientes síntomas: tristeza o desánimo sin causa evidente, cambios radicales de humor, delirios, alucinaciones auditivas, exceso de enojo, hostilidad o violencia, pensamiento suicida, pérdida de interés a actividades que antes realizaba. ¿Cómo se pueden tratar los trastornos mentales? El tratamiento depende según el trastorno y qué tan grave sea. Generalmente son por medio de terapia, medicamentos, apoyo social y educación para manejar su afección. Si el padecimiento tiende a ser más grave, es posible que el paciente necesite asistir a un hospital psiquiátrico con profesionales de la salud mental que le brinden una asistencia intensiva. Para mayor información, contáctanos. Bueno, pues voy a hablar un poquito de los trastornos mentales orgánicos, incluidos los somáticos, y voy a empezar por las demencias. La demencia es un síndrome debido a una enfermedad del cerebro que generalmente tiene una naturaleza crónica o progresiva, en la que normalmente hay déficits de múltiples funciones corticales superiores, entre ellas la memoria, el pensamiento, la orientación, el cálculo, la comprensión, la capacidad de aprendizaje, el juicio y el lenguaje. La conciencia permanece clara. El déficit cognoscitivo se acompaña por lo general y ocasionalmente es precedido de un deterioro en el control emocional, del comportamiento social o de la motivación. Este síndrome se presenta en la enfermedad de Alzheimer, que todos conocemos, en la enfermedad vascular cerebral y en otras condiciones que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria. Tenemos síntomas principales de una demencia, que son el deterioro o pérdida de la memoria, síntoma principal desde lo más reciente a lo más antiguo. La pérdida de memoria sigue la ley de Ribot, ¿vale? Esto es importante, esto que viene ahora es bastante importante, ya os puse ahí un presta atención, porque a esto de afasia, aprasia y agnosia, que suele caer en el examen, se le llama triada, ¿vale? Se le llama triada del deterioro perdido de la memoria de las demencias. Y esto es importante. La afasia es un deterioro del lenguaje, tanto oral como escrito. La apraxia es la alteración de la capacidad de ejecución de las actividades motoras, a pesar de que las capacidades motoras y la función sensorial están intactas, dejan de peinarse. Y la agnosia, alteración en el reconocimiento o la identificación de objetos previamente conocidos. Bueno, vamos a hablar de las... voy a antes a hablar un poquito de lo que es los
los tipos y entonces aquí voy a hablar de la memoria y memoria, que es la capacidad de los seres vivos de adquirir, conservar y utilizar impresiones y experiencias, la zona del cerebro para ello. Y aquí tenemos varios tipos, ¿vale? La memoria de evocación y la memoria de fijación. La memoria de evocación nos acordamos de lo que hacíamos antes de forma natural, y en la memoria de fijación pues son los datos más forzados. Tenemos en la memoria de fijación la inmediata y la reciente o episódica. En cuanto a la inmediata, pues la duración son 10 segundos, recordamos 5 o 7 caracteres, y en cuanto a la reciente o episódica, pues es de fijación o anterógrada, que es la incapacidad de formar nuevos recuerdos. Esto suele ser, pues por ejemplo, que yo estudio y se me olvidó, yo estudio para un examen y se me olvida. Os puse ahí en alteraciones hipernesia, hiponesia, disnesia y amnesia un poquito como vocabulario importante también para esto que estamos hablando. Y luego tenemos la memoria remota, que es retrógrada y es la fijación de información de tiempos lejanos. En cuanto a la clasificación, que es pregunta de examen, nos preguntan pues si la demencia es primaria o secundaria. Entonces debemos de saber que las demencias primarias y degenerativas pueden clasificarse en corticales y subcorticales, y que las corticales son Alzheimer, Pick y Lewy, y que las subcorticales son Huntington, Creutzfeldt, Jakob y Parkinson, y las degenerativas seniles. Entonces, todas estas que yo he mencionado son primarias. Sin embargo, las secundarias tenemos las irreversibles y reversibles. En las irreversibles tenemos demencia vascular, hemorrágica, anoxia, postencefálica y traumática. Y en las reversibles tenemos los tóxicos, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, los déficits de vitaminas pues, B12 y B6, neoplasias, hidrocefalia, complejo de demencia SIDA, pseudodemencia depresiva, etc. Entonces nos quedamos con que las primarias son corticales o subcorticales, que las corticales son Alzheimer, Pick o Lewy, y las subcorticales, que son las que están por debajo, son las Huntington, Jakob, Parkinson y degenerativas seniles. Repito, preguntas de examen. Pasamos a la demencia en la enfermedad de Alzheimer, que es primaria, y os hablo un poquito sobre esta enfermedad. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa cerebral primaria de etiología desconocida, que presenta normalmente rasgos neuropatológicos. El trastorno se inicia por lo general de manera insidiosa y lenta, ¿vale? Es un engaño oculto y evoluciona progresivamente durante un periodo de años. El periodo evolutivo puede ser corto, 2 o 3 años, pero en ocasiones es bastante más largo. Puede comenzar en la edad madura o incluso antes, pero las incidencias normalmente es que es mayor hacia el final de la vida, 65 a 70 años. En la primera fase, que es la fase leve, tiene una duración aproximadamente de 3 años. En ella se observan un paulatino deterioro en la memoria episódica. La persona olvida eventos recientes, nos quedamos con esto. Hay una disminución en la concentración y una fatiga, cada vez se nota más, y se presentan cambios de humor y síntomas de depresión con apatía, pérdida de iniciativa y falta de interés. En la segunda fase, que es la moderada, pues todos los aspectos de la memoria empiezan progresivamente a fallar. Este estadio tiene una duración aproximada de 3 años. Las alteraciones de la función cerebral también se alteran y pues aquí están más desorientados. Aquí comienzan a surgir problemas de lenguaje, la afasia, funciones aprendidas, la apraxia y problemas de lenguaje. Ya sabéis que la afasia, lo hablamos antes, son los problemas de lenguaje, las funciones aprendidas es la apraxia y el reconocimiento es la anoxia, lo que hablábamos de la triada. En la tercera fase, que es la más grave, hay una rigidez muscular, así como la resistencia al cambio postural,
Pueden aparecer temblores y crisis epilépticas. También hay una incontinencia urinaria y fecal. El Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Sabes qué es la enfermedad de Alzheimer y cuáles son sus fases? La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad degenerativa del sistema nervioso más frecuente y también la causa más frecuente de demencia en el mundo. Muchas veces se confunden los términos demencia y Alzheimer pensando que significan lo mismo, pero no son lo mismo. Por demencia entendemos un síndrome que es un conjunto de enfermedades que afectan al cerebro y provocan una alteración de las funciones cognitivas del sujeto que provocan que no pueda valerse por sí mismo. Y eso tiene unas fases. En una primera fase hablamos de deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer prodrómica, en la cual existen unos síntomas objetivos, fundamentalmente pérdida de memoria, que son apreciados por el paciente, por el entorno, pero que no provocan una alteración de la vida de la persona que la sufre, que puede seguir haciendo vida normal. Cuando estas actividades de la vida cotidiana se afectan, entramos en las fases de demencia, que se clasifica en 3 grandes fases: leve, moderada y grave. Las personas que están en la fase leve pueden valerse por sí mismas las actividades que llamamos básicas, se pueden vestir, asear, comer, pero no pueden hacer actividades más complejas como cocinar, encargarse de la medicación, conducir o llevar las tareas del banco. En la fase moderada comienzan a verse afectadas también estas tareas básicas, comienzan a requerir ayuda para vestirse o asearse fundamentalmente, y en las fases graves se produce ya un gran deterioro de la persona que sufre la enfermedad y ya es dependiente de su familia, de su entorno y de los cuidadores para todo. En estas fases muchas veces ya tienen también trastornos de la marcha, les cuesta caminar e incluso alimentarse por sí mismos. Bueno, pues un poco lo que hablábamos antes, y ahora os paso a lo que es la demencia de la enfermedad de Huntington. Os pongo importante porque es una pregunta de examen, donde hablamos que forma parte de una degeneración, la enfermedad de Huntington, masiva del tejido cerebral. Importante. La enfermedad hacia la tercera, la enfermedad de Huntington es transmitida por un único gen dominante, ¿vale? Los síntomas surgen por lo general hacia la década tercera o cuarta de la vida, y la incidencia en ambos sexos es probablemente la misma. En algunos casos los primeros síntomas pueden ser depresión, ansiedad o síntomas claramente paranoides acompañados de cambios de personalidad. La evolución es lentamente progresiva, llevando a la muerte normalmente al cabo de 10 o 15 años. Entonces nos quedamos con que es primaria subcortical, del tejido cerebral, transmitida por un gen dominante, y que los síntomas producen depresión, cambios de la personalidad y que llevan a la muerte entre 10 o 15 años. La demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pues la demencia en la enfermedad de Parkinson, y luego, bueno, pues tenemos varias demencias como la infección por VIH, demencia senil, presenil, amnésico orgánico, etcétera. Vale, vamos a hablar de el delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicotrópicas, que es un síndrome cerebral orgánico que carece de una etiología específica caracterizada por la presencia simultánea de trastornos de la conciencia y atención después de los 60 años. Ahora os voy a hablar de los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotropas. Aquí os hablo de intoxicación aguda. Os hablo del síndrome de abstinencia con delirium, que esto pues es un trastorno en el que un síndrome de abstinencia se complica con un delirium, normalmente en personas alcohólicas. En el caso particular del alcoholismo, como os decía, se dan ciertas características específicas que delimitan un cuadro propio denominado delirium tremens, pregunta de examen. Aparecen importantes alucinaciones visuales y táctiles. Las visuales suelen ser con bichos, arañas o cucarachas, y las táctiles con rasguños, heridas, laceraciones, etc. Hay signos físicos como temblores gruesos de grandes oscilaciones y bueno, es algo importante, ¿vale? Los trastornos psicóticos y abusos transitorios
pues os puedo hablar de que van acompañados del consumo de una sustancia o inmediatamente después de él, caracterizado por alucinaciones, que van desde el miedo intenso hasta el éxtasis, ¿vale? Estos son auditivos. Esquizofrenia. Se dice que en los últimos años el número de enfermedades mentales ha aumentado. Sin embargo, estas ya existían, pero no se tenían en cuenta. Con el tiempo se está luchando contra el desconocimiento de este tipo de enfermedades que afectan a gran parte de la población. Si te interesan estos temas, suscríbete. Una de las enfermedades más conocidas es la esquizofrenia. Hasta hace bien poco se trataba con exorcismos. A mediados del siglo XIX se denominó demencia precoz, pero como no entendían sus síntomas, encerraban a los pacientes en manicomios atados con camisas de fuerza. Incluso hasta 1950 se les practicaban lobotomías. La esquizofrenia comparte síntomas con otros trastornos psicóticos, como la alteración en la percepción de la realidad. Sin embargo, las causas, duración, evolución y tratamiento son distintos según el tipo de trastorno. La sensación de irrealidad les genera angustia y nerviosismo, por lo que se muestran vigilantes con todo lo que les rodea. No basta con que se les diga que lo que ven o escuchan no existe, ya que ellos lo pueden ver y sentir. Por ello, muchas veces se aíslan de todo contacto emocional y social. La esquizofrenia tiene un componente genético, pero también surge debido a factores externos, como el consumo de drogas, un tumor, una enfermedad autoinmune o una infección del cerebro. Esto se debe a que se produce un desequilibrio químico cerebral que altera los niveles de dopamina y serotonina, desencadenando la esquizofrenia. Los síntomas varían según la persona. El principal síntoma son las alucinaciones. Con ellas, la persona escucha, ve o siente cosas que se originan en su cerebro. Les parecen totalmente reales, pero no lo son. Oír voces es la alucinación más frecuente. A su vez, los delirios les provocan creencias irracionales arraigadas en una parte de la realidad. También es característico el lenguaje desorganizado, sin un razonamiento lógico, junto con un comportamiento tenso e irascible. El aplanamiento afectivo, una disminución de la atención y la memoria, así como una lentitud de pensamiento, son síntomas comunes. Suelen tener falta de motivación y retraimiento social. Hay diversos tipos de esquizofrenia. La psicosis tóxica es la que surge del consumo de tóxicos y su tratamiento podría ser el abandono de esas sustancias. El trastorno esquizoafectivo provoca episodios de intensa tristeza o alegría acompañados de delirios y alucinaciones. La esquizofrenia no desaparece, pero se puede tratar con tratamientos farmacológicos, que reducen los síntomas, y la psicoterapia, que ayuda a que la persona con esquizofrenia comprenda la enfermedad y la pueda sobrellevar mejorando su conducta social. Es muy importante no dejar de tomar la medicación, porque las recaídas son muy graves. La mayoría de los pacientes pueden llevar una vida relativamente normal si cumplen con la medicación y llevan hábitos de vida saludables. Después, los demás somos los responsables de que esas personas no sean rechazadas por la sociedad. Para que esto no ocurra, debemos tener conocimiento de la enfermedad y tratarla con naturalidad. Suscríbete si no conocías bien esta enfermedad y este video. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito de la esquizofrenia. Como decía el vídeo, abarca un grupo de trastornos graves. Inicio normalmente en la adolescencia, hay una disociación entre las emociones y la cognición mente dividida y suele iniciarse entre los 15 y los 35 años. Los síntomas pueden ser positivos o negativos, y los positivos, esto es pregunta de examen, son aquellas manifestaciones que el paciente hace o experimenta y que las personas sanas no suelen presentar, como alucinaciones, delirio, trastornos del pensamiento. Y los síntomas negativos, pues son aquellas cosas que el paciente deja de hacer y que los individuos sanos pueden realizar cotidianamente, como pensar con fluidez y con lógica, experimentar sentimientos hacia otras personas, tener voluntad para levantarse cada día, etc. Aquí nos aparece lo que es la abulia, que es la falta de voluntad, la apatía, la anedonia, que es la pérdida de interés por las cosas, la insociabilidad. Pues preguntas de examen, características de los síntomas de la esquizofrenia. Las características de los síntomas de la esquizofrenia, pues sería una pregunta de examen. Os dejo ahí un poquito de vocabulario, que es el que estábamos hablando, abulia, apatía y anedonia, y nos pasamos a las fases. Tenemos una fase prodómica, que se denomina fase prodómica la fase que se produce antes de una crisis, por lo que hay una serie de síntomas que nos pueden ayudar en que en algunos casos ha de detectarlas: tensión y nerviosismo, pérdida de apetito, desorganización en las comidas,
Piensa que se ríen o hablan mal de él, pérdida de interés en las cosas. Esa sería una fase prodrómica. La fase activa, que es donde se desencadena la enfermedad, que son los llamados brotes o crisis. Los síntomas que se producen son alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, etc. La fase residual no la sufren todos los enfermos. En esta fase, el deterioro personal, social y laboral es grave. En cuanto al curso, puede ser episódico, que suele ser con remisiones parciales o completas, o crónico. En general, después de estos episodios no quedan síntomas negativos. El pronóstico, pregunta de examen de la esquizofrenia, sigue en general la regla de los tercios. Un tercio presenta una evolución favorable y otro tercio se estabiliza y puede vivir en sociedad. Y el tercio restante presenta deterioro importante, el 10% de estos con hospitalización continua. Nos quedamos con el pronóstico. Regla de los tercios. Un tercio evoluciona favorablemente, otro tercio se estabiliza y el último presenta deterioro importante. Los tipos, que también suele ser pregunta de examen, son esquizofrenia paranoide, que es el que tiene mejor pronóstico, es el tipo más frecuente. Hay ideas delirantes, en especial de tipo auditivo y de otros trastornos de la percepción. Persecución, voces, alucinaciones olfatorias. La esquizofrenia catatónica, que presencia de trastornos psicomotores, paralizante o muecas, ¿vale? Varía desde periodos de tiempo, pueden mantenerse posturas y actitudes rígidas y encorsetadas. Estupor, excitación, catalepsia, negativismo, flexibilidad cérea, obediencia automática, etc. Tenemos la esquizofrenia desorganizada o hebefrética, donde tenemos trastornos afectivos que son importantes, como ideas delirantes, alucinaciones transitorias, etc. Aquí la afectividad es superficial e inadecuada y se acompaña con frecuencia de risas insulsas o sonrisas absortas, como de satisfacción de sí mismo. La esquizofrenia simple es un trastorno no muy frecuente en el cual se presenta un desarrollo insidioso, aunque progresivo, los vagabundeos. Tenemos la esquizofrenia residual, que hay un estado crónico del curso de la enfermedad, están institucionalizados, y la esquizofrenia indiferenciada, que es un tipo de esquizofrenia en la cual no predomina un síntoma concreto para el diagnóstico. Es como la mezcla de las otras anteriores, el cajón desastre. El trastorno esquizoafectivo, esquizotípico, también llamado, es un trastorno caracterizado por un comportamiento excéntrico y por anomalías de pensamiento y de la afectividad, que se asemeja a la de la esquizofrenia, a pesar de que no se presentan, ni se han presentado anomalías características y definidas de este trastorno. Dalí, por ejemplo, tenía esquizofrenia. En cuanto a los trastornos del humor, pues tenemos trastornos, los trastornos del humor son trastornos afectivos, ¿vale? Normalmente estos trastornos no tienen base orgánica. Bueno, primeramente os quería comentar, que suele ser también pregunta de examen, nos volvemos atrás, que dentro del trastorno de ideas delirantes persistentes, que es el tercer trastorno dentro de los tipos de esquizofrenia, que parten de una base real, aparecen delirios, y es pregunta de examen, pues los delirios que aparecen, que son de persecución, hipocondríaco, erotomaníaco, celotípico, querulante, de grandeza, de pobreza, de culpabilidad o nihilistas. De persecución, ¿vale? Os quería comentar, pues los de persecución es el más frecuente.
y a partir de una mínima base real. El hipocondríaco, como sabéis, que es que se cree infectado por un parásito o por todos los parásitos. El erotomaníaco se cree amado por alguna persona importante. El celotípico cree ser engañado por su pareja, etc. Bueno, os pasé un diccionario de fobias en el que podéis ver fobias y delirios, y si no, pues cualquier cosa me la preguntáis por privado en el mail sanidaddecolores@gmail.com. En cuanto a los trastornos del humor, que es lo que ya había comentado antes, pues la alteración fundamental en estos trastornos es una alteración del humor o de la afectividad, por lo general en el sentido de la depresión o en el de la euforia. Comentar que en el examen puede entrar que es una manía, que es un estado donde el estado está muy exagerado. Hay episodios maníacos, se describen 3 niveles de gravedad que comparten la exaltación del humor y el aumento de la cantidad y velocidad de la actividad física y mental propias del individuo. Está la hipomanía, que es un grado menor de la manía en el que hay una exaltación leve y persistente del ánimo, elevado rendimiento físico y mental, pues la persona se vuelve más sociable, más hablador, es más excesivo vigor sexual, etc. La manía sin síntomas psicóticos, la manía con síntomas psicóticos, el trastorno bipolar, donde trastorno bipolar, como sabéis, es un trastorno que está caracterizado por la presencia de episodios reiterados de al menos 2, en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del enfermo están alterados profundamente, de forma que en ocasiones la alteración consiste en una exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad, manía o hipomanía. En cuanto al trastorno bipolar, pues también comentaros que los episodios de manía comienzan normalmente de manera brusca y se prolongan durante un periodo de tiempo. El episodio depresivo es un sentimiento de tristeza intenso. Puede producirse normalmente tras una pérdida reciente o cualquier hecho pues triste. Comentaros también pues que una persona que tiende a concentrarse en sí misma o a hablar poco o a dejar de comer y a dormir poco está experimentando una depresión vegetativa. Esto es pregunta de examen. Las depresiones reactivas, la depresión endógena, la vegetativa. Bueno, la depresión que se produce tras una experiencia traumática como la muerte de un ser querido se llama depresión reactiva. La depresión sin precipitantes aparentes se conoce como una depresión endógena. Cuando se deja de comer y de dormir, se está experimentando la depresión vegetativa. Y cuando se está inquieto, retorciendo las manos y hablando continuamente, es una depresión agitado. Aquí es la ansiedad. Estos son preguntas de examen. Bueno, tenemos trastornos del humor afectivo persistentes como la ciclotimia o la distimia. La ciclotimia es un trastorno caracterizado por una inestabilidad persistente del estado de ánimo que implica la existencia de muchos periodos de depresión y de euforia leves. Y la distimia, por el contrario, preguntas de examen, es una depresión crónica leve del estado de ánimo que no se corresponde con la descripción o las pautas de un trastorno depresivo recurrente por su gravedad o por la duración de los episodios. Es leve y bueno, nada más que comentaros de ella. En cuanto a los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes pues, y somatomorfas, comentaros que, bueno, pues os puedo comentar que los trastornos de ansiedad fóbica
son trastornos de la ansiedad que se ponen en marcha exclusiva o predominantemente en ciertas situaciones bien definidas o frente a objetos, que son en sí los mismos que generalmente son, que no son en sí mismos, normalmente no son peligrosos. Tenemos aquí algunos trastornos de ansiedad fóbica como la agorafobia, que se incluyen en él no solo los temores a lugares abiertos, sino también a las multitudes. Tenemos fobias sociales, que es miedo a ser enjuiciado. Tenemos fobias específicas, aisladas, a animales, números, etc. Tenemos trastornos del pánico, ansiedad paroxística, episódica, pues que normalmente suelen ser lo que denominamos vértigos. Estos trastornos de pánico están caracterizados por ansiedad grave, que es lo que es el pánico, y dolor precordial normalmente. Tenemos trastornos de ansiedad generalizada. Tenemos trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC. Bueno, os voy a hablar de lo que es el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. El TOC es la característica esencial de este trastorno, es la presencia de pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes. Los pensamientos obsesivos son ideas, imágenes o impulsos mentales que normalmente irrumpen a la persona una y otra vez en la actividad mental de ella, de una forma estereotipada. Suelen ser bastante desagradables. Normalmente suelen tener un contenido violento, obsceno o simplemente porque no son percibidos como carentes de sentido. Los actos o rituales son compulsivos. Os recomiendo una película que se llama Toc Toc. Se llama creo que TOC. No sé si TOC o Toc Toc, pero es una película, bueno, que es española, que es muy simpática, es de risa y que define muy bien todos estos TOC. Tenemos también reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación, reacciones a estrés agudo, trastornos del estrés postraumático, trastornos de adaptación, trastornos disociativos de conversión. Tenemos amnesia disociativa, fuga disociativa, estupor disociativo, trastornos de trance y de posesión, trastornos disociativos de motilidad voluntaria y de la sensibilidad, trastornos disociativos de la motilidad, convulsiones disociativas, anestesias y pérdidas sensoriales disociativas, síndrome de Ganser, trastorno de personalidad múltiple, 2 personalidades, el trastorno somatomorfo, el trastorno de somatización. Como veis, trastornos múltiples de hipocondríaco, de disfunción vegetativa somatomorfa, del dolor somatomorfo persistente, etcétera. ¿Vale? Tenemos múltiples trastornos. Si alguien quiere saber algo más sobre ellos, pues me escriba por privado. En cuanto a los trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y factores somáticos, tenemos el trastorno de la conducta alimentaria, que es la anorexia. Como sabéis, la anorexia, bueno, aquí se agrupan 2 síndromes importantes y claramente delimitados, que son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La anorexia nerviosa es que evita comer, hay una pérdida deliberada de peso, es sociocultural y biológica, los mecanismos son psicológicos y hay una vulnerabilidad de la personalidad. Y la bulimia nerviosa es un deseo irrefrenable de comer y una aplicación por subir de peso, donde la preocupación es exagerada por el control de peso corporal y normalmente suele ir acompañado de vómitos repetidos. Tenemos lo que es la apotomanía, que la apotomanía es un síndrome caracterizado por la ingesta excesiva de líquidos, normalmente agua, la pica o alotriofagia, ¿vale? Que es extraño y comer, es una ingesta persistente de sustancias no nutritivas. Y luego tenemos trastornos no orgánicos del sueño. Esto es pregunta de examen, disomnia y parasomnia. Las disomnias son trastorno en el que la alteración
predominante consiste en la afectación de la cantidad de calidad o duración del sueño, debido a causas emocionales, insomnio, hipersomnio y trastornos del ritmo de sueño-vigilia. Y la parasomnia, que son trastornos episódicos durante el sueño. Durante la infancia están relacionados con las fases del desarrollo del niño y en la madurez son fundamentalmente psicógenos, como en el sonambulismo o los terrores nocturnos y pesadillas. Se suele dar también la parasomnia normalmente en las personas que bruxan. En el bruxismo, las personas que tienen bruxismo pues suelen estar asociadas con parasomnias. Bueno, pues tenéis ahí un poco la tabla de todo. Si el sonambulismo es una parasomnia, que el hipersomnio es una disomnia, que el sueño vigilia es una disomnia también. Bueno, os lo puedo, si no lo veis claro, poner en cuadro, pero bueno, os lo puse así al lado, entre paréntesis, que creo que también se visualiza bastante bien. En cuanto a las disfunciones sexuales de origen no orgánico, pues que va dentro de las disfunciones sexuales de origen no orgánico, como estoy diciendo, las preguntas de examen podrían ser, pues, por ejemplo, qué es el vaginismo no orgánico o qué es la dispareumia, que eso lo tenéis en el tema 0 en el diccionario de terminología que os pasé. Ahí tenéis la dispareumia, es un dolor en la relación sexual de ambos sexos, y el vaginismo es la imposibilidad de penetración, de coito por miedo a embarazo. Tenéis ahí un poquito en el diccionario todas las definiciones. Hablamos de trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto. Podemos hablar de los trastornos específicos de la personalidad, que son el trastorno paranoide de la personalidad, el esquizoide de la personalidad, el disocial, la inestabilidad emocional, el trastorno histriónico, que es la teatralidad, trastorno anancástico, ansioso, dependiente. Bueno, hay muchos trastornos, como veis, este tema es bastante amplio. En cuanto a los trastornos de la identidad sexual, pues comentaros que tenemos trastornos que son disforia de género, el transexualismo, el transventismo no fetichista, el trastorno de la identidad sexual de la infancia. Tenemos trastornos de la inclinación sexual también, donde tenemos el transventismo fetichista, el exhibicionismo, el escoptofilia o lo que es el voyerismo, ¿vale? La paidofilia o pedofilia, el sadomasoquismo y otros trastornos. Nos pasaríamos al retraso mental. Este tema es amplio, ¿vale? Por eso lo estoy dando un poquito por encima, con los rasgos más importantes. Sobre el retraso mental, decir que es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo y que contribuye al nivel global de la inteligencia. El retraso mental puede ir a acompañarse de cualquier otro trastorno somático o mental. Tenemos varias clases en el que tenemos el retraso mental leve. Estos son preguntas de examen. El retraso mental leve va del CI, coeficiente intelectual, del 50 al 59. Aquí tenemos pues un retraso mental leve, adquieren tarde el lenguaje, son independientes normalmente, son más lentos y hay problemas específicos en la lectura y en las actividades escolares. En cuanto al moderado, aquí sí están insertados, no son independientes. Hay una lentitud en el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje. Hay un dominio limitado normalmente, necesitan una supervisión permanente y algunos aprenden lo esencial para la lectura, la escritura y el cálculo. Son estructuradas las tareas y bueno, como por ejemplo os puedo poner aquí el ejemplo del síndrome de Down, que sería un retraso
mental moderado, ¿vale? Para que os hagáis la idea con una foto que os queda mejor. Y en cuanto al retraso mental grave, pues aquí estos no trabajarían, al déficit motor pues, o de la presencia de otros déficits que indica la presencia de un daño o una anomalía del desarrollo del sistema nervioso central. El CI está comprendido entre 20 y 34. Luego tenemos un retraso mental profundo en el que el CI pues es ya bastante menor de 20. Bueno, os dejo ahí la descripción y el puntaje para que vayáis viendo, pues hay diferentes tablas donde tenéis pues la descripción de superdotado, de brillante, de normal, de poco inteligente, deficiencia media, superficial, profunda, para que le echéis un vistazo. Suele caer a veces algún puntaje en los exámenes. Bueno, las causas de la oligofrenia. Vamos a hablar de los trastornos del desarrollo psicológico. Bueno, os voy a hablar de las causas de la oligofrenia primero, donde hay una discapacidad mental grave genética, problemas en el embarazo, la enfermedad con daño cerebral tras el nacimiento, el medio cultural precario, por poner así un poquito de pincelada. Hay tipos especiales de retraso mental como el cretinismo, el saturnismo, el síndrome de Down, del que ya hablamos antes, y nos pasaríamos a los trastornos del desarrollo psicológico. Los trastornos del desarrollo psicológico, pues en ellos voy a hablar, como ya sabéis, muchos de los que me conocéis, el TEA o trastorno del espectro autista me toca muy íntimamente, muy conmigo, porque un miembro de mi familia tiene este trastorno. Esto es una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. A menudo no hay indicios en el aspecto de las personas que tienen TEA que los diferencien de otras personas, pero sí que es posible que quienes tienen un trastorno del espectro autista se comuniquen, interactúen o se comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas. Las destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA pueden variar. Hay desde personas con muy altos niveles de capacidad hasta personas que tienen muchas dificultades. Actualmente el diagnóstico de TEA incluye muchas afecciones que solían diagnosticarse por separado e incluyen el trastorno autista, el trastorno generalizado, el desarrollo no especificado y el síndrome de Asperger. Hoy en día a todas estas afecciones se le denomina trastornos del espectro autista. El diagnóstico de TEA, como dije, incluye todas estas afecciones. Las características de una persona TEA pues son estas que os señala. Ecolalia os la puse en negro porque repiten palabras que se les dicen y es una palabra que suele caer en preguntas de examen. No señalan objetos, tienen dificultad para relacionarse, parecen no estar conscientes con otras personas, le hablan pero responden a otros sonidos, tienen dificultad para adaptarse cuando hay un cambio en la rutina. Bueno, todas estas características que me gustaría que leyerais. Queda mucho, como sabéis, por seguir y por avanzar con lo que es el TEA. Y como dice mi logotipo, hace falta mucha inclusión, mucha tolerancia, mucha valoración y mucha formación para que se entienda a estas personas. Bueno, podemos hablar del autismo infantil, que es un déficit en las áreas de lenguaje e interacción antes de los 3 años, en la interacción social, os dejé ahí unas pinceladas.
tenemos también el síndrome de Rett, que suele ser pregunta de examen. Es un trastorno descrito hasta ahora solo en niñas. El comienzo tiene lugar entre el 7º mes y los 2 años de edad y hay una pérdida de los movimientos intencionales de las manos. Hay una ausencia del desarrollo del lenguaje y normalmente tienen una sonrisa social. Hay una grave invalidez mental. El síndrome de Asperger entra encasillado en los TEA, de los que hablamos antes, es otro tipo de trastorno del espectro autista. Os dejo ahí unas pinceladas de él. Y luego tenemos síndromes específicos como el de West, el de Turner y síndromes, trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual de la infancia y adolescencia. Dentro de estos trastornos tenemos trastornos hipercinéticos, que son los hiperactivos, los disociales, trastornos disociales, disociación agresivo redactor. Aquí tendríamos trastorno disocial imitado en el contexto familiar, el niño emperador, los niños no socializados con rasgos que no se hacen amigos, solitarios, los niños socializados que son las pandillas, los niños con TIC, que os dije antes que os recomendaba la película Toc Toc. Y luego tenemos, que es pregunta de examen, los trastornos de tics múltiples, motores y fonatorios combinados, que son el síndrome de Gilles de la Tourette. Es un trastorno neuropsiquiátrico heredado con múltiples tics físicos. Bueno, os dejo aquí un dibujo, entra en examen esa pregunta y bueno, tenemos también otros trastornos como el pica en la infancia, como trastornos de estereotipias motrices, de tartamudeo, de farfulleo, etc. Bueno, pues nada, esto es todo en este tema. Tenéis para juntar este tema el diccionario de las fobias específicas, que podéis pues echarle un vistazo siempre que queráis. Y bueno, pues por mi parte nada más. Deciros como siempre que muchísimas gracias por estar aquí y que nos vemos en el siguiente vídeo, que sería el